Hola, soy Marta Sanz y quería agradecer a todos los usuarios, a todas las usuarias de las bibliotecas de A Coruña y muy en concreto a los participantes en los clubes de lectura como Uña o Cuarto Propio, que hayáis elegido Sherezada en el búnker como lectura para ser comentada el día 8 de abril. Yo voy a hacer todo lo posible por intentar compartir este espacio virtual con vosotros y con vosotras este día para que me deis vuestras opiniones y me planteéis vuestras preguntas sobre un relato que yo he escrito realmente muy condicionada por esta situación que estamos viviendo, que para mí, lejos de ser inspiradora, pues resulta bastante invasiva. Todo lo que estos días se me ocurre escribir tiene que ver con la pandemia, y entonces yo he intentado escribir un relato desde cierto sentido del humor un poquito vitriólico, donde todos los machismos que padecemos en nuestra vida cotidiana pues se amplifican cuando estamos viviendo en estas condiciones de confinamiento. O sea que en el fondo yo creo que el cuento es un alegato feminista que al mismo tiempo recupera con optimismo el poder de las palabras para amansar a las fieras, aunque a veces esas palabras nos las dicten mágicamente desde un lugar que no sabemos de dónde procede, y a veces tengamos la sensación de que una voz que no es exactamente la nuestra nos coloniza a las mujeres, haciendo como una especie de ejercicio, que hacemos una especie de ejercicio de ventriloquía. Entonces, pues nada, muchas gracias por haber elegido este relato, que me encantaría poder compartir un espacio donde se pudieran establecer de verdad vínculos fuertes, pero que ahora esto es lo que hay, y que mucho ánimo y que mucha salud y un beso enorme para todas y para todos.